primera invitada, Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, primero su reacción ante la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Ha dado un discurso que para algunos suena un poquito más moderado si lo comparamos con la primera vuelta, donde hablaba de la capacidad inferior de las mujeres, sobre las capacidades nulas de los afrobrasileros y otros tantos temas. A la segunda vuelta, donde le bajó un poquito el tono y ahora con la Biblia, la Constitución y un libro de Winston Churchill sobre la mesa diciendo yo voy a tener un gobierno que incluya a todos. ¿Le cree? Bueno, yo creo que la elección de Bolsonaro en Brasil es un duro golpe para digamos, ímpetu democrático en América Latina. La democracia no solamente son elecciones, es el respeto de derechos fundamentales, no solo de las mayorías, sino también de las minorías. La manera en la que el hoy, bueno, o futuro, cuando juramente, bueno, hoy, ¿no? Claro, ya finalmente lo han elegido en Brasil, jefe de Estado del Brasil, su posición sobre las mujeres, sobre la población afrodescendiente y sobre la comunidad LGTBI es muy dura, ¿no? O sea, digamos, hay declaraciones suyas diciendo que una niña o un niño gay, digamos, es responsabilidad de padres que no lo castigaron, digamos, ¿no? Cosa que es absolutamente homofóbico y falso, ¿no? Es absolutamente claro que la orientación sexual no es un tema de castigo o no castigo, es un tema de orientación y, por tanto, posibilidades de desarrollo diferente. Ojalá este periodo no sea un periodo que solo se caracterice por un discurso que pueda ser discriminador, sino que pueda terminar siendo un periodo que termine con políticas discriminadoras, lo que sería realmente grave, ¿no? Cuando ganan ese tipo de opciones radicalmente opuestas a lo que había antes, hablando pues de Lula da Silva, de Dilma Rousseff, siempre se culpa a la opción política anterior, ¿no? Entonces, en este caso, el triunfo de Jair Bolsonaro es consecuencia del fracaso de la izquierda en Brasil. Bueno, puede ser leído como eso. Sin embargo, creo que hay que hacer una lectura un poco más profunda y un conjunto de articulaciones que se vienen dando. Hace poco, acá, si no me equivoco, en RPP se hizo la difusión sobre un libro que se ha escrito sobre por qué la comunidad evangélica ha optado por un apoyo a Bolsonaro y por qué determinado tipo de sectores de la población, que no son necesariamente políticos en el sentido de organizaciones políticas, sino que articulan una comunidad de ideas como una población mayoritaria, cada vez mayor dentro de países como el Brasil, terminan optando por tendencias finalmente conservadoras en otros términos que articulados pueden llegar al gobierno, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay una responsabilidad fuerte del PT y del gobierno del señor Lula y de la señora Dilma por un conjunto de hechos de corrupción que nadie puede negar, ¿no? Es decir, hay elementos que pueden significar un golpe muy fuerte, no solamente para la sociedad civil allá, sino para toda América Latina, ¿no? Y eso es algo que va a pasar factura en adelante. Pero esto es algo que va un poco más allá, que tiene que ver además con insatisfacciones y que tiene que ver con una sociedad muy dividida, ¿no? En realidad no es verdad que haya un solo Brasil. Muchos están hablando en realidad de dos polos muy grandes, ¿no? Y eso es algo que puede terminar en escenarios de confrontación, que creo que es lo peor que podría pasar para un país hermano, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar eso a nuestra realidad en este momento? Porque yo hoy acompañé a una comparsa militantes de Antauro Humala en una actividad proselitista por el aniversario del Locumbazo. Y la gente le gritaba, Antauro, cierra el Congreso. Antauro es el único que puede con los corruptos y él quiere matar a todos él quiere pena de muerte para todos los que hayan cometido delitos de corrupción. ¿Qué significa esta victoria en nuestro vecino y cómo nuestra realidad podría estar dirigiéndose hacia una de esas opciones? Bueno, hay que tener cuidado porque en realidad no solamente es en América Latina, en el mundo entero hay también tendencias que uno podría llamar fascistoides, digamos, ¿no? O sea, que tienen esta manera de mirar la opción política autoritaria que termina ejerciéndose violentamente contra otros. Porque tú puedes decir pena de muerte para los corruptos, puede sonar muy popular en ciertos sentidos, es finalmente una acción muy violenta frente a cualquier persona. El problema es que el señor también dice pena de muerte para los homosexuales, por ejemplo, como si fuera una manera de, comillas, limpiar la sociedad y evitar problemas, ¿no es cierto? Y eso en realidad lo único que muestra es un ejercicio de discriminación muy grande y de no entender que somos una sociedad diversa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y sobre todo cuando el Estado falla.
O sea, cuando la democracia no funciona, cuando la democracia no reconoce los derechos de la población, no cubre educación, no cubre salud, no resuelve problemas básicos de agua o saneamiento, no entiende que hay derecho a vivienda digna, por ejemplo, cuando el Estado se pone de espaldas a la gente y lo único que hace es comerciar, generar beneficios para grandes empresas o generar corrupción, la población puede sentir que no es necesario el Estado en el sentido democrático, sino lo que se necesita es una, comillas, mano dura, y terminas cayendo en este tipo de propuestas políticas que terminan generando muchísimo daño, como la historia lo ha demostrado, ¿no? He escuchado a personas decir que la izquierda podría aglutinarse detrás de Antauro Humala. ¿Eso es una posibilidad? ¿Es algo que se puede no analizar? Lo creo, ¿no? Bueno, digamos, me da la impresión que quienes plantean eso desde una lógica únicamente de discusión en el lado económico de la política, pero también hay un lado de las libertades en la política. Y entonces el Nuevo Perú, que es la organización en la que yo estoy, cree en la necesidad de un cambio de modelo económico, por supuesto que sí. Creemos que el modelo económico que tenemos hoy genera desigualdad y hace que la gente que trabaja y se saca la mugre lo haga finalmente sola, sin un Estado que esté con ellos, que lo que hace en realidad es beneficiar a las grandes empresas. Pero nosotros también creemos que necesitamos una sociedad libre, donde todas las personas puedan expresarse libremente, donde podamos desarrollarnos plenamente, donde las mujeres no tengamos miedo por ser mujeres, donde los gays, lesbianas y bisexuales no tengan miedo por el hecho de su orientación o identidad de género. Y eso supone tener una firme apuesta por una mirada democrática y libre en materia de derechos, ¿no? Para usted no existe entonces posibilidad. Bueno, yo no formaría parte de eso. ¿Qué va a suceder con nuestro país la próxima semana? ¿Qué va a suceder con la crisis política? Cualquiera que se anime a decir algo después termina frito, ¿no? Nadie se imaginaba que iba a fugarse el señor Inostroza Pariachi y nos alteró toda la coyuntura. Y yo tengo algunos amigos que vinieron al Perú de jóvenes, que eran personas que estudiaban fuera y vinieron acá y nunca se han ido porque han dicho que el Perú es tan rico en coyuntura que la verdad es que uno nunca sabe qué cosa es lo que va a pasar. Así que sinceramente no sé qué cosa es lo que va a pasar la próxima semana, pero tenemos una semana que se pinta compleja. Viene el juicio, bueno, no juicio, la parte final de la audiencia para la detención preliminar de la señora Keiko Fujimori, que es algo delicado, y las 12 personas o 11 personas que forman parte del pedido del juez José Domingo Pérez. Tenemos también anuncios del presidente, ha mandado de vuelta al Congreso la ley de impunidad, que es lo que nosotros denunciamos en su momento y llamó a que el Nuevo Perú y otras organizaciones políticas plantearan la censura de la mesa directiva del Parlamento. ¿Se refiere a la ley que proponía la ley de impunidad libertad por a los mayores de 65 años, que estén presos? Que pudieran estar presos por violación de derechos humanos, sí. ¿Qué va a pasar? Ustedes se reunieron, no sabemos qué va a pasar. ¿Cambian algo si es que, por ejemplo, a Keiko Fujimori se le da prisión preventiva? ¿Cambian algo si es que se le da comparecencia? ¿Afecta en algo las decisiones que se puedan tomar en el Congreso? ¿En el Congreso? Sí. Bueno, eso habría que preguntarle a la organización política Fuerza Popular, ¿no? O sea, ellos, no sé si ellos alterarán su política al respecto. Digamos, yo creo que el Congreso tiene un conjunto de problemas más allá de si la señora Fujimori tiene comparecencia o si tiene detención, ¿no? Nosotros estamos viviendo un parlamento que tiene serias dificultades para plantear una agenda legislativa proactiva frente al país. Tenemos serias dificultades para ser un parlamento que pueda hablarle al Perú y a los peruanos más allá de las disputas con el Ejecutivo. Somos un parlamento que ha demostrado que hay una agenda prioritaria, que es la agenda de Fuerza Popular, que está íntimamente ligada a sus intereses políticos, y eso dificulta mucho la posibilidad de tener para adelante un legislativo que tenga legitimidad nacional. La gente cree que el Congreso es lo que quiere hacer finalmente la señora K, ¿no? Y eso es parte del problema que tenemos nosotros y que ojalá se pueda resolver si es que las fuerzas democráticas hacemos un esfuerzo por poner una agenda que haga que quede en evidencia que el fujimorismo, si es verdad que quiere cambiar, lo que tiene que hacer es aprender a consensuar, no a imponer, porque hasta ahora lo que tenemos es una imposición permanente, ¿no? El jueves se desarrolló una reunión en la casa de Víctor Andrés García Belaúnde. Él dijo que no quería revelar los nombres de las personas que participaron. Yo puedo imaginar que usted estaba ahí, no sé si usted me va a contradecir, posiblemente por esta propuesta de censurar la mesa directiva y porque usted ha liderado varias propuestas en torno a cambios en el Parlamento. ¿Estuvo en esta reunión? No tendría por qué negarlo, sí. ¿Y qué se conversó en la reunión? ¿Cuál fue el principal tema de discusión?
Mira, la razón fue una preocupación de un congresista como Alberto de Belaunde, que la verdad planteó, y creo que tenía razón, que estamos viviendo una coyuntura muy difícil. Así como a ustedes les cuesta imaginar qué cosa es lo que va a ocurrir, bueno, también ocurre muchas veces entre las fuerzas políticas, ¿no? Y yo creo que es una buena práctica el intentar socializar información y compartir qué es lo que uno está pensando. Desde el Nuevo Perú nosotros no tenemos ninguna agenda oculta, lo hemos dicho de manera transparente y lo hemos vuelto a transmitir a nuestros colegas. Nosotros creemos, en primer lugar, que la mesa directiva del Parlamento no puede seguir en manos del fujimorismo, porque eso significa seguir en manos de una organización política que probablemente, mira Alejandra, no sé si necesariamente por voluntad, pero el hecho de tener una mayoría tan grande dentro del Parlamento le impide un juego democrático y termina haciendo una centralidad autoritaria que no sé necesariamente si ellos quieren tener o no, pero lo cierto es que lo tienen. Pero si entonces, llegó a algún acuerdo en esta reunión en torno a ese tema, ¿estaban de acuerdo con usted en esta propuesta de censurar la mesa? No era por una ejemplo? reunión con una agenda para ponernos de acuerdo en puntos muy centrales. En realidad, la necesidad de socializar información. Como te digo, la que nosotros hemos planteado es pública. Nosotros creemos que esta mesa directiva es una mesa directiva que está íntimamente vinculada a una organización política que hoy tiene problemas no solo dentro del Parlamento, sino en su legitimidad para con la sociedad. Ellos han salido a decir que quieren una nueva etapa. Y de hecho a mí me parece sorprendente el nivel de soberbia del señor Miguel Ángel Torres, de salir a decir que la nueva etapa es su propia agenda. Siguen haciendo exactamente lo mismo, probablemente con un lenguaje un poco más amable, pero termina siendo exactamente la misma práctica. Entonces sí creemos que es importante dejar en claro que el fujimorismo se viene comportando como se comportó en los años 90. Si es verdad que quieren cambiar, necesitan soltar el poder y permitir que haya una articulación un poco mayor. ¿No ven a nadie en Fuerza Popular que podría centralizar este diálogo, que podría de alguna forma trazar puentes? El problema no es una persona. Yo creo que hay muchas personas con las que se puede entrar en diálogo. El problema es que ninguno de ellos tiene la suficiente autonomía para hacerlo en una condición en la cual pueda entrar en una conversación en igualdad. Terminan siempre reaccionando frente a una directiva que ellos mismos o sus autoridades plantean. Y eso lo hemos visto desde el día 1. Momentos en los cuales hay posibilidad de llegar a algún punto y de pronto hay una directiva que ellos simplemente implementan. Miremos nomás, por ejemplo, la ley de impunidad que ha observado el presidente. Fue una barbaridad hacerlo así. No tenían por qué hacerlo así, pero decidieron imponerlo así. Incluso algunos, no voy a decir quiénes, porque no tengo por qué exponer a personas que muchas veces no opinan igual que la mayoría dentro de su organización, no estaban de acuerdo. Pero ante la directiva no les quedó de otra que aceptar y votar. Entonces es un problema y es delicado. Entonces, si quieren mandar señales, necesitan hacer cambios drásticos. Y los cambios drásticos no solamente es un lenguaje, comillas, conciliador, sino señales concretas de que no van a seguir haciendo imposiciones como las que hacen hasta ahora. Y eso supone, por ejemplo, dar un paso al costado en la mesa directiva. Uno de esos cambios drásticos tiene que ver con el manejo de las comisiones, por ejemplo, las comisiones investigadoras Lavajato. En este momento hay varios reclamos en torno a el acceso al documento del informe final que va a ser debatido la próxima semana. ¿Se ha compartido el documento? ¿Se ha liberado de esta reserva? No, la reserva aún existe. Ese es un mecanismo regular en el Parlamento. Es decir, cuando termina una comisión y todavía el Pleno no decide levantar la reserva, el documento sigue en situación de reserva. Sin embargo, habría que admitir que a las personas que han solicitado leerlo, entiendo que la presidenta de la comisión ha autorizado la posibilidad de hacerlo. Yo no entraría tanto por ese punto. A mí lo que me parece es más bien que tengamos el tiempo suficiente para un debate que nos permita hacerlo de manera sana. La preocupación más grande es la información que ha salido sobre el señor Silva Checa, que es algo que se tendrá que aclarar, ¿no? Sería grave que esta persona haya determinado temas de fondo sobre un tema tan complejo como la información de esa comisión, ¿no? ¿Quién cree usted, basado en la exposición de Domingo Pérez, en las respuestas de Keiko Fujimori y del propio Silva Checa, quién cree que era Silva Checa en la organización? Bueno, si es que no está dentro de la organización de manera formal, es aún más delicado, porque entonces quiere decir que tiene mucho poder no estando en la formalidad. A mí me hace recordar a Vladimiro Montesinos. Recordemos que era una persona que muchas veces no sabíamos que tenía el nivel de poder que tuvo, ¿no? Siempre es mejor la formalidad y la transparencia. ¿Existe peligro de obstaculización de la justicia, como lo plantea José Domingo Pérez, basándose en el testimonio de algunos testigos? Lo tendrá que determinar el juez Carguancho y creo que tendremos que aceptar la decisión del Poder Judicial. Yo
no podría... A ver, ¿cómo te lo explico? No soy abogada penalista, así que no podría decirte si es que hay o no hay, si corresponde penalmente hablando. Sin embargo, sí me parece delicado que una organización política que tiene más de 60 congresistas en el Parlamento pueda tener una posición tan hostil frente a un fiscal que está llevando adelante una investigación delicada sobre la lideresa de su organización, ¿no? Entonces, eso sí, pues, dificulta la posición de la pobre señora Fujimori, más allá de ella por el comportamiento de su organización. Yo recuerdo más de una vez al señor Becerril, por ejemplo, amenazando a la fiscalía en más de una oportunidad. Y bueno, si uno lee muchas de las comunicaciones que hemos visto, hay evidentemente una animadversión frente al rol del fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Ellos alegan que hay una relación inversa también, que el fiscal José Domingo Pérez tiene algo personal y que quiere demostrar culpabilidad en un etapa del proceso donde la culpabilidad no es algo que se procure demostrar, se procura demostrar otras cosas. Y incluso se ve en la información que revela, ha revelado el teléfono de la casa de la señora Fujimori, se ha dirigido de muchas formas con adjetivos que consideran parcializados los que son imputados. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, yo creo que es un fiscal que ha tenido exactamente la misma actitud con procesos anteriores, ¿no? O sea, no creo que sea un tema en particular con la señora Fujimori, creo que es el estilo del señor José Domingo Pérez. ¿No cree que existe un peligro, por ejemplo, que el juez Concepción Carguancho tenga una decisión tomada al ser una sala que tiende a dar prisión preventiva a quien se lo pida? No sé si eso es una posición tomada. Creo que, digamos, primero había que separar y diferenciar el rol del fiscal, que la posición del fujimorismo creo que no es real. Es decir, el señor José Domingo tiene ese estilo. Puede no gustar, pero es el estilo que tiene el señor con los distintos procesos que lleva adelante, ¿no? Y bueno, y el juez Concepción Carguancho ha tenido decisiones difíciles, ha dado una decisión de prisión preventiva durante un tiempo muy largo al señor Humala y a la señora Heredia, y ahora tiene en sus manos la decisión de qué cosa hará con la señora Fujimori, ¿no? Creo que hay que respetar las decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público y en todo caso evaluar cuáles son los impactos de la legislación hoy vigente. Hoy, eventualmente, tenemos problemas con la legislación sobre el lavado de activos y sobre organización criminal que precisamente lleva a este tipo de medidas, ¿no? Más allá de quién sea la persona que está por enfrentar esta situación. Creo que tenemos que entender como país que vivimos una crisis muy grande, una crisis de representación política muy grande, de deslegitimación de la política muy grande y que lleva además a la judicialización de la política. Finalmente las organizaciones políticas y sus principales liderazgos están en este momento cuestionados de distintas maneras en el Ministerio Público, ¿no? Una encuesta que fue publicada esta semana pone a Verónica Mendoza entre los líderes con mayor aprobación en su rol de líder, ¿no? de una y en la política. juventud, la más aceptada. En la juventud es la más aceptada, ¿no? ¿Cómo interpretan esos resultados, esos sondeos de esa foto del momento? Primero es una foto del momento y creo que hay que tomarlo así también. Así como cuando en algún momento hemos tenido un porcentaje bajo, habría que entender que eso era una situación en ese momento y que ahora tenemos una situación mejor y creo que tiene que ver con que Verónica ha tenido una actitud transparente en general, es una persona que tiende a decir lo que cree y creo que eso es valorado, que está además en un momento en el que... Bueno, a mí, yo me siento muy contenta trabajando con Verónica porque la veo como una persona que atiende, cada vez se involucra más con temas concretos de la población, viaja mucho al interior del país a tratar de reunirse no solo con nuestras bases, sino a escuchar concretamente qué cosa es lo que está pasando y creo que esa es la manera finalmente de construir una nueva manera de hacer política, ¿no? Y me da la impresión que eso es lo que está reflejándose en la encuesta de hoy. He escuchado hacer la analogía con la figura de Verónica Mendoza con la de Keiko Fujimori con relación a su bancada, ¿no? Que así como ella coordinaba cosas y posturas en algunos momentos, aplausos en el Pleno con sus congresistas, Verónica Mendoza hace lo mismo en comisiones, por ejemplo. ¿Aplausos? No aplausos, No, mira, pero querida, posturas. a mí nadie me dice que aplaudo o no aplaudo. Mira, a mí, ¿qué quieres que te diga? La coordinación entre organizaciones políticas me parece sano y me parece bien que los líderes políticos se articulen con los distintos representantes de sus organizaciones para decidir líneas programáticas. Por ejemplo,
cuando hemos estado discutiendo en el referéndum sobre la bicameralidad, y hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones complejas, ¿no? La señora Bartra retiró la paridad y la alternancia, que era una parte importante, al menos para el Nuevo Perú, de la propuesta que venía de bicameralidad, y se empezaba a discutir este tema de la incorporación de la cuestión de confianza. A mí me pareció una barbaridad, digamos, ¿no? Pero esa es una decisión que no tomo yo sola, ¿no? Entonces, evidentemente, yo socializo esa información con mi vocero, con Richard Arce, con mis colegas de la bancada y también con Vero, ¿no? Para escuchar opiniones y sobre eso tomar una decisión. A mí eso me parece bien. ¿Cómo se llegó a esa decisión? Porque una cosa es compartir la información y que se llegue a un consenso, y otra es que se le pregunta la postura a la lideresa del partido. No, mira, yo creo que al menos en el caso nuestro, en el Nuevo Perú, lo que nosotros tendemos a hacer es discutir y buscar soluciones por consenso, y si no, tenemos derecho al disenso. De hecho, en nuestro estatuto interno, y de hecho como bancada, nosotros creemos en el derecho al disenso. Es decir, si un colega nuestro no está de acuerdo con la posición mayoritaria, tiene derecho a expresarla públicamente. Y creemos que eso es un fundamento importante. La democracia es consenso, pero la democracia también es disenso. Pero eso es diferente a recibir directivas del estilo arenga, no arenga, aplaude o no aplaude, ¿no? ¿Qué pasa con esta propuesta que acaba de hacer Miguel Torres de volver a poner el indulto en la agenda, ¿no? De poner en abierto la posibilidad de pedir un indulto para Alberto Fujimori al presidente Martín Vizcarra? ¿Cómo interpreta ese pedido en este momento? Creo que el señor Torres sabe muy bien que no lo puede hacer él, que lo tiene que hacer la familia, y que el indulto es un tema familiar, más allá de que él siga diciendo que el fujimorismo es una familia. En teoría es una organización política. La decisión la tienen que tomar sus hijos, y ellos tienen que decidir si van por ese camino o no van por ese camino. Creo que finalmente ese tema ha salido porque el presidente ha observado una ley que aprobaron, no solo irregularmente en el procedimiento, sino con un conjunto de vicios muy serios al interior de la propia normativa. Es decir, tú no puedes aplicar, Alejandra, por más, no sé, persona sin mayor formación, el hecho de que INPE de manera automática libere a personas sin que haya un mínimo de observación por parte del Poder Judicial. O sea, tenía varios problemas serios la norma. Incluso alguien mal pensado podría imaginar que se esperaba que esa norma fuera observada, porque sinceramente no tenía ningún sentido ser aprobada de esa manera. ¿Pero a qué cree que se debe poner ese tema? Digamos que estamos en un momento donde la atención está puesta en la decisión que va a tomar el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿no? Nadie respira, nadie sabe qué va a pasar, y de repente el indulto a Alberto Fujimori. ¿Hay una crisis de liderazgo? Bueno, siempre ha sido un tema recurrente en el fujimorismo, ¿no? En el fujimorismo o en algunos de sus aliados, ¿no? O sea, siempre recuerda que cuando estábamos en determinada coyuntura, el señor Kuczynski sacaba el tema del indulto. Cuando de pronto pasa otra coyuntura, la señora Keiko Fujimori sacaba el tema del indulto. Ahora lo saca el señor Miguel Ángel Torres. Supongo que es también por un afán de distracción del tema de fondo. Mire, si tiene un problema de salud serio, que la familia pida un proceso transparente y regular, y que no se vuelva a seguir jugando con mecanismos de poder para conseguir un privilegio. Eso es algo que el Perú no puede aceptar. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Por habernos acompañado. Marisa Glave es congresista de Nuevo Perú y se manifiesta en contra del indulto o la posibilidad de un nuevo indulto a Alberto Fujimori, una posibilidad que ha vuelto a nuestra agenda.